Señores, nosotros estamos aquí, 7:27 de la mañana y hasta las 8 inicia este panel sobre la seguridad social. Ustedes lo han pedido. Muchas personas preguntándonos y atacando que si se va a dar el 30%, que quieren que se den, que por qué es tan difícil recibir las prestaciones, o mejor dicho, la pensión, entre otras muchas cosas que maneja la Ley de Seguridad Social y la necesidad de su modificación. Para esto, en este estudio recibimos a 3 importantes panelistas que van a estar debatiendo con nosotros. Pedro Botello, diputado, caramba, el hombre que ha llevado la bandera sobre la solicitud del 30%. El señor Jaime Aristi Escuder, que en el centro estará tratando de mediar para que no corra la sangre en este panel. Y Matías Bosch, investigador de la Fundación Juan Bosch. Buenos días, caballeros. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Él me dio, de verdad. Sí. Excelente. Miren, y decirles antes de iniciar que tienen 1 minuto 30 para responder cada una de las preguntas que se planteen. Lo digo con eso porque el que no responde en el minuto 30 le tendremos que cortar el turno precisamente para mantener el equilibrio y por supuesto también para que la población se pueda llevar lo mejor y debatir lo más amplio posible este tema. Y queremos abrir la línea telefónica en algún momento para que también la población pueda hacer alguna participación en una pregunta. Así que iniciamos justamente, empezamos con el señor Jaime Aristi Escuder con el tema de la importancia de la modificación a esta ley de seguridad social, la 8701, el por qué y sobre todo si ya es tiempo. Comencemos con la importancia del sistema de seguridad social, en particular sistema de pensiones, que ha permitido la acumulación de 720.000 millones de pesos que están en las cuentas de los trabajadores. Esos 700.000 millones de pesos, los cuales el trabajador ha colocado 100.000 millones y el resto ha sido colocado por el empleador, así como también por el mercado a través de la rentabilidad, ha facilitado que la economía crezca muy por encima de lo que debió haber crecido en estos últimos 17, 18 años. De hecho, la economía dominicana, el 22% se explica por ese ahorro previsional, un ahorro a 20, 30 años, que ha facilitado un financiamiento importante para diversos sectores productivos, incluyendo el Estado, y esto ha ayudado a la estabilidad macroeconómica. Llegó el momento ahora de continuar favoreciendo lo que es la modernización de ese sistema de pensiones, de tal manera que se pueda acumular una mayor cantidad de recursos y los trabajadores puedan tener la oportunidad de tener mejores pensiones. Así que hay que tomar medidas para que se pueda seguir generando recursos y modernizando lo que es el proceso de inversiones para que siga aumentando la rentabilidad. Una rentabilidad que cuando se compara con otros países es más del doble, y si se compara con la rentabilidad que pudo haber tenido el trabajador si hubiese invertido directamente esos recursos en una cuenta de ahorro, es 5 a 6 veces la rentabilidad que hubiese obtenido el trabajador. De tal manera que no cabe la menor duda de que es un sistema que de verdad ha aportado muchísimo al desarrollo económico y social de nuestra nación. Bien, cumplió su tiempo ahí el hombre. ¿Qué tiempo, Botello? Jaime está sobado. Continúo, ¿verdad? Sí. Mira, lo importante de todo esto es que con mucha visión Jaime Aristi ha descrito la importancia de este sistema. Ahora, ¿por qué la modificación? En la continuidad precisamente de aprobando todo lo que acaba de decir mi buen amigo y compueblano también de allá, ¿verdad?, de la Romana. Que todos estos beneficios, estas rentabilidades, todos estos aportes y este sistema previsional, en el año 2033, que es la fecha cuando va a entrar en ejecución o cuando se va a entregar la primera pensión, o sea, cuando se le va a prender la primera velita a una pensión producto de este sistema que entró en vigencia en el año 2003, aunque fue aprobado en el año 2001, y es que cuando llegue esta fecha, las pensiones que van a recibir esos trabajadores, de acuerdo a la tasa de reemplazo, que no llega ni siquiera a un 22%, serán pensiones de 4.080 pesos, pensiones de 5.000 pesos, que para nada le van a servir a esos trabajadores. Entonces, de ahí la importancia de modificar este sistema para que todas esas inequidades, esas arbitrariedades, precisamente esa injusticia, de que solo un grupo se está llevando la gran tajada, y en este caso son las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y para que esto no ocurra en el año 2033, ahora nosotros tenemos que cambiar el sistema, o sea, cambiar los porcentajes, cambiar lo que son los beneficios para un grupo y la eliminación para otros, quienes son los verdaderos dueños de esos recursos, que son los trabajadores. Gracias. Muy buenos días. Bueno, lo que tenemos desde 2001 efectivamente es un sistema que compulsivamente represa dinero
de la clase trabajadora y de empleadores, 95% micros, pequeñas y medianas empresas, 95%, lo represa en manos de unas empresas financieras. Es un negocio redondo. Yo con una ley obligo, siendo un privado, esto no pasa solo las FP y las RS en el país. Con una ley yo obligo a que todo el mundo que esté en la formalidad tiene que cotizarme, sea trabajador, trabajadora o empleador, y yo con ese dinero lo que hago es que lo presto y cobro por el solo hecho de administrarlo. Eso no tiene comparación en la República Dominicana. Es un negocio muy lucrativo, pero es un negocio completamente improductivo. Como entes no aportan ningún valor, y lo repetimos, a la cadena de valor. No es seguridad ni es social. La seguridad es dar certidumbre, dar certezas, dar protección a las personas. Y es social porque no lanza a cada quien a su suerte, a su cuna, a su apellido, sino que establece unos beneficios definidos. ¿Qué es beneficio definido en una ley de seguridad social y en el caso de las pensiones? Que su ingreso va a ser sustituido cuando usted lo necesite, sustituido en una proporción digna, adecuada y justa, es decir, proporcional a mi esfuerzo y que me permita vivir. Sin embargo, no hay un solo artículo en la ley que diga con cuánto usted se va a pensionar, si se sabe que van a ser las peores pensiones de América Latina. Muchas gracias, Matías. Muy bien, mira, Matías, Jaime y Botello, recientemente Botello tiene conocimiento, se aprobó una ley en el Congreso, falta que el presidente la firme, que ya abre las puertas a los que son familiares de personas que han fallecido. Exactamente, que tenían serios inconvenientes para retirar el dinero, que por sí, por naturaleza, la ley tiene trabas, la 87-01, y que hay uno, no sé si me corrige, si son más de 1.000 millones de pesos que hay represados ahí. 3.000 casi. Casi 3.000 millones represados ahí que los familiares de esos deudos no pueden retirar y que el Congreso ha aprobado esta ley. ¿Eso forma parte de lo que la ley ustedes están proponiendo o se adelantó el Congreso a esto? No, realmente ha sido una modificación al artículo 8 de la ley de impuestos sucesoral, que es una gran traba porque los deudos, cuando iban a buscar las pensiones o esos recursos, producto de esos descuyos, que de una forma u otra habían aportado al sistema, o dicho más claro, de esos fallecidos, tenían que pagar este impuesto, o tienen todavía porque la ley no ha sido promulgada, este impuesto sucesoral, que en muchas ocasiones representa el 40 o el 50% de lo que van a retirar. Entonces, no había forma de que personas muy pobres, ni siquiera para hacer un documento de determinación de heredero, o sea, pudieran acceder a estos recursos. Entonces, ya con la eliminación de este impuesto sucesoral, la persona se le facilita el acceso a estos recursos y casi 3.000 millones que tienen las AFP ahí, que no han entregado producto de esta maniobra y de todos estos eventos que se le han colocado a la ley precisamente para que los trabajadores, los afiliados, los deudos no puedan acceder a estos recursos, porque realmente el sistema tiene como norma principal que la gente no pueda acceder a estos recursos. O sea, es increíble que un sistema de seguridad social, su meta sea que la gente no accedan a la seguridad social. Ok. Bueno, déjame comenzar a desmontar algunos puntos aquí, aclarándole a mis queridos amigos. Mira, en primer lugar, no es cierto que sea una pensión mínima de 4.000 pesos. Eso no es así porque la pensión mínima está en base al salario mínimo, que va a ser 11.500 pesos en ese momento. Con relación a la rentabilidad, fíjate lo siguiente. Por cada peso de utilidad que reciben las administradoras de fondos de pensiones, el trabajador recibe 13 pesos. De hecho, fíjate en los números que se han acumulado. 388.000 pesos es la rentabilidad de los fondos que están dentro de los 720.000 pesos, 700.000 millones de pesos que se han acumulado ahí, que han aportado muchísimo al crecimiento económico y social de nuestra nación. El 22% de ese crecimiento que se ha acumulado entre el año 2003 y el año 2019 se debe a los fondos de pensiones, fondos que por primera vez ahora nosotros tenemos disponibilidad hasta
financiamiento de 20 y 30 años a tasas de interés históricamente bajas. De tal manera que son fondos muy importantes para el desarrollo y para la estabilidad macroeconómica. Recuérdate que son fondos que se utilizan también para que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda puedan adquirir financiamientos y con eso mantener la estabilidad de precios. Y recuérdate que el 85% del crecimiento de la economía depende de la estabilidad macroeconómica porque está en función del crecimiento del sector privado. Así que este sector definitivamente que es clave para el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de nuestra población, en particular la reducción de incidencia de pobreza. Más de 370,000 dominicanos han reducido la pobreza por el hecho de que ha disminuido lo que es el nivel de falta de financiamiento a largo plazo. Y esto es clave para el desarrollo. Matías, tu turno. Un día en el próximo debate me parece que Jaime va a decir que hay más internet porque existen las FP o cosas así. Ya no sé cuántos beneficios más. Es importantísimo, no hay sistema de pensiones si no hay un ahorro. Lo que pasa es que ese ahorro puede ser para que unas empresas financieras ganen dinero sobre la base de acapararlo, o ese dinero puede ser usado para dar seguridad, certidumbre y protección social a las personas. Lo que pasó en República Dominicana es lo primero. Yo invito a leerse la ley. La ley establece una pensión mínima con la que yo estoy seguro que los dueños y gerentes y representantes y voceros en los medios de la AFP jamás vivirían. La pensión mínima es igual al salario mínimo más bajo y se da solo en ciertas condiciones, solo con unos requisitos que las personas cumplan, que la mayoría no va a cumplir, porque este sistema se creó para la acumulación financiera de unas empresas llamadas AFP, que con una ley, de nuevo, obligan a la población a entregarle su dinero. Hasta ahí todo parecería muy bien para un sistema de pensiones, pero sobre la base de que una fórmula, que una tabla de edad y que todos los requisitos que están en la ley conviertan la seguridad social en una quimera. Cuando tú dices cuál es el derecho de las personas, más allá del 50% de la pensión mínima, imagínense la mitad del salario mínimo más bajo, solo si llega a tantas cotizaciones, no existe. Entonces lo que nosotros consideramos es que hay suficiente dinero para construir un verdadero sistema de seguridad social que dé protección a las personas. Y eso es lo que queremos. Se venció Caballeros, el tiempo. Quería saber si antes de salir bien del tema AFP, y sobre todo que Matías planteó algo que me parece que está en total desacuerdo con lo que existe hoy en la ley, conforme a su criterio, ¿cuál es el modelo ideal de la administración de los fondos de pensiones en República Dominicana? O sea, si tuviera la oportunidad de realizar la ley ideal conforme a su pensamiento, ¿sobre qué estaría fundamentado? Iniciamos con Matías, que ha sido el único que no ha iniciado todavía la ronda de respuestas. No va a haber ley ideal, pero sí está lo que existe en más del 90% de los países, que no es esto. Esto, en América Latina, los 4 países, aparte de Haití y de una situación particular de Bolivia, los 4 países con peor pensión, es decir, qué proporción de mi salario me llega como pensión, son los países donde este modelo queda, porque en la mayoría de los pocos países donde se impuso ya no existe. El promedio en América Latina es que la gente se retira con un 64% de su salario. Un 64%, que no es tanto. En República Dominicana se van a pensionar con un 22%, con un 28% del salario. Imaginemos el hambre que eso va a significar y la conflictividad social a donde llegó Chile. ¿Cuál es un sistema correcto? Citemos la Organización Internacional del Trabajo. Los sistemas de pensiones deben dar beneficio definido. Es decir, tú contribuyes, perfecto, pero a cambio de esa contribución, tú vas a tener la certidumbre de que en el momento de retirarte por edad, por discapacidad o porque la persona falleció y sus dependientes lo necesitan, tienen un porcentaje justo. Es decir, no puede ser que yo cotice toda mi vida, yo lo calculé, 105,000, con 105,000 pesos de salario, que es un lujo en este país, las personas se van a retirar con una pensión que no cubre la canasta básica. Imaginémonos qué va a pasar con la gente que gana 20,000 y 15,000. Un beneficio definido que significa justo. Yo aporté 15, 20, 30 años. Ese porcentaje tiene que ser justo y tiene que permitirme vivir. Si en una ley de pensiones no hay beneficio definido, no hay seguridad social. Claro. Eso es un modelo internacional. Tiempo, Matías. Bien. Continuamos. Sí,
Sí, lo que quiere Matías es el sistema de reparto. Eso que lo diga claramente. El sistema de beneficio definido, es un sistema de reparto. Y yo te voy a decir las condiciones para que un sistema de reparto que no son financieramente viables, pues pueda pagar pensiones. Por ejemplo, la presión tributaria de los países que tienen sistema de reparto, como Finlandia, 42%, Bélgica, 42.9%, Austria, 42.4%, Italia, 42.4%, España, 34.6%, Noruega, 40%, Suecia, 43%. Y más de la tercera parte de eso constituye aportes a la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que tienen un nivel de aporte de entre 10 y 13, 14%. ¿Y cuánto tiene República Dominicana de presión tributaria? 14%. República Dominicana no tiene capacidad para tener un sistema de reparto. Por eso los sistemas de reparto que existen en el país están totalmente quebrados. Por ejemplo, 1, los cañeros. 2, los maestros. Se hizo un estudio del sistema de los maestros y está totalmente quebrado. No es financieramente viable ni en el corto, mediano ni largo plazo. Y el de los congresistas tiene unas características de reparto también muy especiales, donde al final, si no le mete la mano el Estado dominicano, realmente es financieramente inviable. El único que es financieramente viable es el sistema de capitalización individual. Y no es cierto que la tasa, si tú cotizas toda tu vida al sistema de capitalización individual, la tasa de reemplazo es 22%. Eso es totalmente falso. La tasa de reemplazo es de alrededor del 48, 49% si tú cotizas toda tu vida al sistema de capitalización individual. Lo puedes calcular fácilmente entrando al sistema, a la cuenta de calculadora del CIPEM. Mira, es una falsedad total, y voy a comenzar por la última parte de mi amigo Jaime Aristóteles Cudel, cuando dice que la tasa de reemplazo es de un 48%, y digo que es falso, porque el propio documento que recientemente acaba de presentar la DAF, Administrador de Fondos de Pensiones, plantea el aumento de un 30% a un 60% y a un 75% esa tasa de reemplazo. O sea, en ese documento lo plantean ellos, contrario a lo que está planteando mi amigo Jaime Aristóteles Cudel, hablando de 48%. Entonces, si ese mismo documento reciente de las 25 propuestas que hace la DA, son todas las inequidades de este sistema que tratan de presentarlo como producto diría yo, de su buena generosidad, pero que en el fondo lo que hay es un caramelo envenenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque procuran ampliar la edad de retiro de 60 años a 65 años de edad. ¿Y a quién le van a dar trabajo con 60 años cuando lo despidan de un lugar para ir a trabajar a los 65 años? Lado. O sea, es una farsa. Le decía en principio que el objetivo es quedarse con el dinero del trabajador, o sea, retener estos recursos. Como bien lo decía mi amigo Matías Bosch, son instituciones financieras que lo que están es represando dinero de manera obligatoria, pero solo para buscar beneficios. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Cuando Jaime dice la importancia de estos recursos económicos para el sector financiero, bueno, claro que sí. Mire por qué es importante. Bueno, si tengo otra ronda, le voy a decir por qué son importantes. Le voy a decir dónde están colocados. Eso es importante, porque voy a hacer una pregunta que creo que es la pregunta que más ha sonado. Y desde que empezó el tema de la pandemia y la necesidad de recursos por parte de los beneficiados de la Ley de Seguridad Social, la pregunta ¿es correcto entregar el 30% a los afiliados a la seguridad social en el país producto de la pandemia para poder subsidiar sus necesidades durante esta época? Correcto. Empezamos contigo mismo, Pedro Botello, que ha sido la bandera cantante de esta contienda durante este año y medio. La gente se va a dar cuenta a partir de cuando te diga dónde están colocados estos recursos. Y 29.49% lo tienen en certificado de inversión el Banco Central, el Estado Dominicano, que los intereses que generan estos recursos los paga el propio pueblo. Un 10.78% en cuotas de fondos cerrados de inversión y fondo mutuo. Un 5.86% en bonos de entidades de intermediación. 4.29% en bonos de empresa privada. 1.76% en depósito a plazo y certificado financiero de entidades de intermediación financiera. Un 0.78% en fideicomiso de oferta pública. Esos intereses los paga el pueblo. Bonos de proyecto de infraestructura de gobierno central, 0.64%. Eso lo paga el pueblo. Bonos a organismos multilaterales, 0.5%. Y aquí en el 46.35%, bonos de gobierno central,
también lo paga el pueblo. O sea, todos los recursos, el 81%, se colocó en el Estado Dominicano, que es el responsable de la seguridad social, pero es el principal deudor. Entonces, ¿quiénes pagan estos recursos? El propio pueblo. Entonces, si es tan importante para el Estado Dominicano, para el Banco Central, para el Ministerio de Hacienda, para recibir certificados, para recibir bonos, ¿por qué no es tan importante para el dueño del dinero? O sea, ¿qué importancia tiene un sistema de seguridad social cuando el dueño del dinero, en un momento de pandemia, cuando las AFP se ganaron 58 mil millones en el año 2020, no recibieron ni siquiera para Navidad una funda de pan? Tiempo, Botello. Siguiente panelista. Don Jaime, arranque usted, don Jaime. Jaime, adelante. Bien, con relación al 30%, si hay una distribución del 30%, puede haber una situación como la que se está viviendo en Chile. Hay una situación de aumento de la tasa de inflación. Chile tiene el doble de la tasa de inflación meta. Eso ha obligado al Banco Central ya a subir su tasa de interés 3 veces y es probable que la suba 2 veces más antes de finalizar el año. Y obviamente que eso tiene consecuencias importantes sobre la inversión y sobre el crecimiento de la economía. Al principio es bonito porque te devuelven dinero, hay un aumento del consumo como sucedió en Chile, pero las consecuencias luego son nefastas. Y con relación a este tema de que dice algo importantísimo sobre el tema de la crisis, no es justo que la crisis la tenga que colocar sobre sus hombros el trabajador con su ahorro previsional. El trabajador tiene sus ahorros para cuando esté en su posición más débil, que es cuando ya se vaya a retirar. Estos no son recursos de la AFP, estos no son recursos del sistema financiero, estos son recursos del trabajador. En el sistema de reparto es que no hay recursos ahorrados. El único sistema de pensiones que tiene recursos ahorrados es el sistema de capitalización individual. Y eso se gestiona de tal manera que por cada, y vuelvo y lo repito, por cada peso que se ganan las AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Y por eso de los 720 mil millones de pesos ahorrados, hay 388 mil millones de pesos que han sido generados por la rentabilidad del sistema. Y además hay que señalar lo siguiente, que este trabajador que está aportando ahí y que se le está gestionando de la mejor forma posible sus ahorros, cuando se retire, si logra tener, y esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta, si logra tener la cantidad de años suficiente que debe alcanzar ahorrando durante toda su vida, ¿qué va a suceder? Que va a tener una tasa de reemplazo, no como esas que están diciendo el 22%, vuelvo y repito, 48%, 49% será su tasa de reemplazo. Adelante, Matías. Sí. Bueno, una cuestión muy importante. Fíjense los datos que se han dado. Primero, este sistema recoge dinero de esa mayoría trabajadora que deja fuera a la población informal, que le llaman, porque esa no es rentable para ellos. La mitad del país para ellos no es necesaria, es población sobrante prácticamente. A ese 95% de MIPYMES recoge todo ese dinero y ustedes escucharon, menos de ni un 1% está invertido en bonos de infraestructura. La propia ley dice que debería invertirse en vivienda, en infraestructura, en industria, en agropecuaria, en actividades que generen empleo, desarrollo y bienestar. Pero no, porque es mucho más fácil desde una oficina con aire acondicionado coger el dinero de la gente, prestárselo al Estado que nunca quiebra y cobrar solamente por administrar. Realmente los colmaderos, las dueñas de salón, los profesores universitarios, las médicas deben envidiar, todos deberíamos ser dueños de una AFP. Segundo, miren qué cosa más importante. Es verdad que la entrega ya de un cuarto retiro en Chile está causando preocupación y alarmas, pero el 30%, cuando se había entregado el 30%, había menos inflación que en República Dominicana, donde no se ha entregado un solo peso. Y reactivó la economía y el propio Banco Central lo reconoció. Tercero, falacias. No nos remitimos a cálculos propios, sino de la OECD, que proyectó el 22%. A un informe que publicó el Ministerio de Economía este año, tasa de reemplazo del 28 y del 24%. Es decir, pensiones de miseria y cero inversión en el desarrollo del país para sencillamente que la gente viva en la incertidumbre y las FP disfrutando ganancias multimillonarias. Mire, yo tengo que decirles algo que no les va a gustar. Primero tenemos la línea telefónica porque queremos que la gente participe. Una pregunta. Pero les iba a tocar de 2 minutos y tanto. Ustedes saben por qué se cortó, ¿verdad? Échenle la culpa a quien la tiene. Se puede entregar, voy a decir esto, se puede entregar el 30%. Perdón, Matías. Se puede entregar, se puede entregar. Vamos a tomar. Sería lo decente. No estoy de acuerdo que se entregue. Pero no estoy de acuerdo. Aquí tenemos nuestro debate. Vamos a tomar, perdón, Matías, el tiempo se cumplió.
Vamos a tomar una llamada. ¿Qué es esto? Vamos a Ay, tomar ay, una llamada Tenemos de una una línea. pregunta de algún televidente. Ok, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde primero? Breve, por favor. Muy buenos días para todos. Excelente panel que se ha planteado aquí hoy en la mañana. Mi nombre es Héctor Acosta y no el que canta, ¿Su nombre es? Héctor Acosta. Héctor Acosta, ¿de dónde? de la zona oriental. Hola. Santo Domingo Este. Su pregunta, Héctor, para los panelistas. Sí, la primera pregunta mía va dirigida hacia Jaime Arieste Escudel. Señor Escudel, entendiendo que es usted una persona que tiene bastante conocimiento de lo que es la economía, ¿considera usted que 10,000 pesos que vaya a recibir una pensión dentro de 10 años será suficiente entendiendo la inflación? Y la segunda es, yo no voy a cumplir con todos los requisitos de las cotizaciones. ¿Por qué tiene que entregárseme el dinero, por ejemplo, prorrateado y no mi dinero junto? Sí. Mira, Gracias, buen día. muchísimas gracias por tu llamada. Mira, en primer lugar, con relación al tema de los 10,000 pesos, son 11,500 la pensión mínima, pero ten en cuenta lo siguiente, eso es un reflejo de que el sistema laboral dominicano lamentablemente tiene muy bajo salario. El salario está, y tú lo ves en las cotizaciones, entre 20 y 25,000 pesos. Entonces, ese es el problema. El problema es que República Dominicana tiene baja productividad, baja educación y bajo nivel de salario en promedio. Con relación al tema de las cotizaciones, eso yo creo que se debe estudiar, se tiene que analizar. Si personas que, como tú dices, bueno, yo no voy a recibir finalmente, ahora mismo ya se le está devolviendo a aquellos que tienen ingreso tardío, pero creemos que se puede hacer análisis para ver entonces ya cuando llegue una persona que al final diga, mira, yo no tengo ya suficientes recursos para tener una pensión que sea algo atractivo, pues que me lo den todo por adelantado. Eso se pudiera estudiar y ver entonces el impacto que se pudiera tener en la medida que se fuera retirando las personas. ¿Qué hacer entonces? Espérate, le hicieron otra pregunta, ¿había otra no? No, eso No, son la las dos. contesté, Ahí Ahí la está. contestó las dos. Porque Sí. tenemos otra línea antes de nosotros Pero no continuar. quiero que se quede esta Ok, pregunta. dale. El tema de los salarios, que son muy deprimidos en el país. Para que puedan responder los ¿Cómo dos. retirarse con un salario deprimido? ¿Qué hay que hacer entonces? Porque la gente dice, quiero retirarme con tanto por ciento elevado, pero el salario es ¿El muy bajito. problema es el salario o es la pensión? O sea, ¿dónde está la raíz de todo? adelante. El problema es fundamentalmente el salario. Y, Pero el, claro que y el sí. salario tiene un problema y es que está vinculado con el nivel educativo y de productividad del trabajador. Es la única forma que tú tienes de elevarlo, sería elevar el nivel educativo y elevar. Fíjate, los países como Singapur, que en 1960 tenían el mismo nivel de ingreso per cápita que República Dominicana, tienen ahora 5, 6, 7 veces el ingreso per cápita de República Dominicana debido a que invirtieron masivamente en educación y por eso están en el primer lugar en las pruebas PISA, que son pruebas de evaluación de la calidad de los estudiantes. Así que si quieres tener mayor nivel de ingreso, hay que estudiar más, hay que invertir más en educación y de esa forma aumentar la productividad. Te sobran casi un minuto, por si acaso. No está bien, déjalo que lo No, no, comparta no, porque Matías, estamos ya porque casi en que esto tiempo. es Fíjate, respuesta de... Sí. Sí, no, está Sí, bien, sí, no, pero- pero vamos a aprovecharlo Bueno, porque tenemos otro televidente aquí. Bueno, Y vamos, el tiempo adelante, está acabando, Matías, quedan adelante, 3 Y Matías. está muy buena la Adelante, respuesta. Matías. Fíjate cuál es el análisis sin despreciar la importancia de la educación en una economía. Tenemos una economía que se ha multiplicado por 5. Tenemos los datos de que la productividad promedio del trabajador y la trabajadora en el país de 2000 para acá aumentó en un 77%, pero los salarios están reales, están estancados en los del año 2000. Entonces, es un asunto de que no aumenta la productividad, es un asunto de distribución de la riqueza. La misma distribución injusta e inequitativa de la riqueza que hace que una mayoría trabajadora y una mayoría de MIPYMES le entreguen su dinero a los 6 grupos financieros más ricos del país. Ya hay que señalar esto, que lo decía Pedro. Las propias AFP prometieron que esta era la libretica de las personas, pero cuando las personas quieren su dinero, ahora la libretica no es de las personas y de facto son de la AFP. Las propias AFP prometieron pensiones del 70% del salario. Ahora dicen que solo se hace si aumentan la edad de retiro, si programa la es tuyo, gente gana Matías. más, si la gente hace maestría y doctorado, si la gente cotiza del salario de Navidad, si la gente pone además un ahorro voluntario, si el Estado además pone dinero, porque no quieren al Estado, pero no pueden sin el Estado. Nosotros decimos, desafiamos a la AFP a que estén dispuestas a poner que las personas se van a retirar con el 70% que prometieron, pero en la ley, no en las palabras. Y en Ay, el ay, complemento de esa exposición tan brillante de Matías Bosch que responde a los planteamientos de Jaime,
decirle también que esos 388.000 millones de rentabilidad, nada más que nada menos, el 81% ha sido aportado por la propia sociedad, porque esos recursos se colocaron ¿dónde? En el Estado Dominicano. Más de un 81%. ¿Y quién paga la rentabilidad? O sea, ¿quién paga su propia rentabilidad? ¿Quién paga los intereses de esos recursos? El propio trabajador. Por lo tanto, ¿quién va a pagar la crisis o quién está pagando la crisis? Le está pagando el propio trabajador. O sea, estamos frente a un economista, Jaime Aristy Escudero, es evidente que va a jugar con las palabras, con la economía, porque eso fue lo que estudió. Y precisamente aquí, nosotros que estamos aquí, cada quien cumple con una misión. Yo estoy cumpliendo con una misión de rol de representación de ciudadanos y ciudadanas que abarca a las AFP, pero que también abarca a los trabajadores, que abarca a la sociedad en sentido general. Matías Bosch está aquí participando porque se ha dedicado su vida entera al estudio de la seguridad social como fundación, pero Jaime está aquí representando los intereses ¿de quién? De las AFP. O sea, Jaime está aquí defendiendo los intereses de las AFP y del sector financiero. Solo Fíjense que cada quien aquí tiene una misión y esas son las credenciales de nosotros. Por lo tanto, su exposición siempre va a ser en defensa a las AFP porque para eso que él trabaja. Perdón, Botello, que te interrumpa. Tienes 30 segundos. Digo, pero para eso que él trabaja. Y nadie puede ponerse guapo por eso porque ese es su trabajo. Ese es su derecho. Tienes 30 segundos. Yo voy a defender el pueblo. Está corriendo los 30 segundos. Tienes 30 segundos, pero para que lo sepa, para que después no diga que hubo inequidad. Tienes 30 segundos extras para hacer una conclusión general sobre este tema. Te quedan 15. Cada uno tiene 30. Adelante, Botello, para que ya Botello. culmines con la idea. Botello, para que culmines con la Mira, idea. nosotros concluimos de la siguiente forma. La administradora de fondos de pensiones acaba de presentar un documento de 25 propuestas. De esas hay 10 que requieren modificación a la ley y otras 15 que presuntamente para eficientizar el sistema. ¿Qué nosotros planteamos con relación a esta propuesta? Que ciertamente recoge una serie de inequidades de este sistema, pero que en el fondo ellos lo que procuran es aumentar la edad de retiro para que nadie tenga acceso a estos recursos. Gracias, Botello. Y que finalmente ese es el reconocimiento al declararlo del sistema, porque en sus conclusiones dice lo siguiente, para concluir, todas estas propuestas estarán sujetas a un estudio de impacto socioeconómico, por lo tanto, son sugerencias. Botello, si Botello, habla son más, sugerencias. la palabra más Dale a Aristy Escudero su espacio. Aristy Escudero, adelante. Bien, en 30 realidad, segundos. Totalmente en desacuerdo con lo que dice el buen amigo Pedro Botello. Mira, la realidad es la siguiente. Con relación al tema esto de los pagos de los intereses, que dice, mira, sea ya emitido y comprado y adquirido por el sector privado o el sector a través de la AFP, el gobierno iba a emitir esa deuda como sea. Es decir, que se le iban a pagar los intereses, no importa quién. Lo importante es que el gobierno pudo adquirir esos títulos y pudo, a través de ese financiamiento, emitiendo esos títulos, pudo perfectamente hacer un proceso de estabilización macroeconómica, y eso es clave, eso es fundamental para el desarrollo, y aquí lo que estamos defendiendo es el crecimiento económico. Fíjense una cosa, aquí hemos estado promoviendo la expansión de la capacidad de generación de ingresos de la población, porque solamente mejorando el nivel de ingresos es que vamos a mejorar también el nivel de pensiones en el futuro de los trabajadores dominicanos. Le dimos el minuto por los 30 que le quitó Botello. Ingreso de los trabajadores, de las MIPYME, de las empresas, del Estado, de la sociedad, que es carcomido y parasitado por unas empresas, porque si queremos más ahorro, las FP no son necesarias. Si queremos que haya dinero para que se invierta incluso en deuda pública, las FP no son necesarias. Yo creo que es muy buena la radiografía que ha hecho Pedro Botello. Cada quien y el público tiene derecho a saberlo, tiene posiciones y defiende posiciones e intereses. La pensión y la seguridad social no es un negocio, es un derecho fundamental y tenemos que rescatarlo a 20 años de esta ley del negocio seguro para tener seguridad social. Muchas gracias, Sumamente interesante excelente y posición la de con todos. altura este debate que ha Muy bien. sostenido, el segundo de esta Muy nueva temporada de profesional. Despierta RD. Gracias de verdad a Pedro Botello, diputado, gracias a Jaime Aristy Escudero, economista, gracias a Matías Bosch, a ustedes por ser parte de esta transformación social a través de Despierta RD para toda la República Dominicana, a través de Telecentro y Telemicro Y Internacional. hasta mañana, para que no Hasta nos lleven el aire. mañana, Nos vemos. bye bye, gracias. Ustedes saquen su conclusión.